Como pueden ver por el trasfondo, me encuentro ya en otro lugar y por eso tuve algún pequeño problema. Pero no importa, el punto importante es lo que vamos a estudiar hoy. Quiero hacer un resumen rápido de lo que hasta aquí dije para que tenga más sentido con lo que voy a culminar, porque voy a culminar el aspecto de Israel. Mencioné las primeras veces como las promesas hechas por Dios a Abraham, tenemos que entenderlas que son a Abraham, no son a Israel, no son a Jacob, no son a Isaac. Las promesas son a Abraham. Todos los descendientes de Abraham van a gozar de la bendición de ser descendientes de Abraham, pero no es la promesa, no es el cumplimiento de la promesa. Lo voy a presentar ahorita. Rápidamente voy a recordarles que desde Génesis 12, del 1 al 3 y al 7, es donde Dios dice, pero Jehová ya había dicho a Abraham, ¿verdad? Que Abraham tenía que llenar 5 cosas. Serían 3 condiciones. Vete de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela. Una condición que estaba por verse, que es la de Jesús, que la que Dios le dijo, yo te mostraré a la tierra que has de ir. Y la promesa. Y las promesas es, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿El nombre de quién? De Abraham, no de Jacob, no de Israel, no de Isaac. Engrandeceré tu nombre y serás, Abraham serás, bendición a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que la promesa es a Abraham. Y es una promesa a toda que va a beneficiar a toda la tierra. Luego viene y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia apareció Dios a Abraham. Abraham, no Abraham. Y a tu descendencia daré esta tierra. Esta tierra es muy específico. Y edificó ahí un altar a Jehová que me había aparecido. Muy bien. Sigue adelante y entonces Abraham tiene dudas, pero mi esposa no puede tener hijos, etcétera, etcétera. Y en Génesis 17:2 le aparece otra vez Dios y le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Una vez más, es un pacto entre Dios y Abraham, no más nadie. Y te multiplicaré en gran manera. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, al que le ofrecí una tierra, esta tierra, recuérdese, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones en plural de ti y reyes en plural saldrán de ti. Entonces, que quede claro, a Abraham la promesa es una tierra, esa tierra en la que estaban cuando llegó Canaán. Y un solo pueblo. Pero aquí dice naciones o pueblos y reyes es la promesa a Abraham. Ok, en Génesis 21, 12 y 13 es cuando Sarai, ahora llamada Sara, le dice que no va, que se vaya a Ismael porque no va a heredar con Isaac y Abraham no quiere. Pero en Génesis 21, 12 y 13 le aparece Dios a Abraham y le dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Mire qué lindo eso. Del hijo Isaac, el hijo de la promesa, te será llamada descendencia. Pero del otro haré una gran nación porque es de tu descendencia. Fíjense, la promesa tiene que venir a través de Isaac, pero todos los que sean descendientes de Abraham reciben un beneficio. En este caso, Ismael llega a ser también una gran nación con 12 tribus también, como Isaac tiene 12 tribus también. Ok. Y luego, pero todavía está que Abraham no ha cumplido los requisitos que Dios le puso, y voy a regresar a eso. Pero ahorita quiero aclarar el tema que anuncié, en la raíz hebrea. Entonces en Génesis 22, 15 al 18, dice que es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y el ángel le dice que no lo haga y le dice,
por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, escucha ahora, tu único hijo. ¿Cómo que tu único hijo? No, Ismael no es su hijo. Y después cuando se casa con Setura y tiene como 4 hijos más, no son sus hijos. Pero Dios está diciendo que en el plan de Dios, en el diseño original de Dios, el único que cuenta es Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Todos los demás que son de tu descendencia con otras mujeres y todo, eso, todos van a alcanzar bendición por ser parte de tu descendencia. Pero la promesa, el pacto, es solo a través de Isaac. Nada más. Y entre todo lo que le dice, te bendeciré y multiplicaré en gran manera. Y el punto importante aquí es que le dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, es el tema principal del tema original. ¿Cuál es el tema original de esta serie? Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y aquí noten que es en la descendencia de Isaac que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, ya dicho eso, quiero poner en claro el plan de Dios. Lo que le pidió Dios a Abraham, que Abraham no cumplió voluntariamente, sino que circunstancialmente, porque Dios dijo, esto va a pasar y va a pasar. ¿Cómo sin Abraham? Entonces dice, dejar la casa de su padre, lo cual es diferente a dejar a su tierra y parentela. Significa romper con la genealogía. Al dejar la casa de tu padre, ya no pertenece, ya no Abraham, hijo de Taré. No, se acabó. Comienza una nueva nación, un nuevo plan con Abraham. Por eso de ahí en adelante se habla de Abraham, Isaac y Jacob, que son los padres de esta nueva casa. Dejar su tierra y su parentela significaba que no debería regresar a su tierra, ni mucho menos casar a sus hijos con gente de su parentela. Y 3, la única forma legítima de llegar a ser esa gran nación sería que su descendencia fuese con una mujer cananea. Lo dice así, no explícitamente, pero sí implícitamente, porque le dice, deja la casa de tu padre, tu tierra, tu parentela, llega a esta tierra que yo te mostraré y haré ahí de ti una nación grande. Le mostró Canaán cómo era la única forma de multiplicarse en esa tierra, casándose con una cananea. Pero Abraham no lo hizo. Quedó claro que Abraham mandó a traer a Rebeca para Isaac, no Isaac, pero Rebeca le dijo a Jacob que para que no lo matara Esaú, se regresara a su parentela y se casó con sus primas. Entonces no se cumplió esa parte de lo que había requerido Dios. Y recuérdese, Dios no hace las cosas a medias. Entonces, ahora voy a aclarar el punto de nuestra raíz hebrea para que todo quede claro en lo que estamos hablando. Cuando la gente hoy en día, especialmente los que quieren que todos volvamos a nuestras raíces hebreas, se enfocan en Israel. Se enfocan en el pueblo israelita, ¿verdad? Y es tocar el shofar y andar en todo esto y lo otro, y que esa es nuestra raíz hebrea. Pero eso, ¿de dónde lo sacan? ¿En dónde dice que esa es la raíz? En Romanos capítulo 11, porque Israel fue, algunas ramas fueron desgajadas y para implantar a las otras ramas que somos nosotros, ¿verdad? Y entonces, sí, pero fueron implantadas en la raíz, no en las ramas. No se quitaron unas ramas y se implantaron otras en las mismas ramas, no. Ambas, las ramas originales y las ramas que fueron implantadas en la raíz, la cual es Cristo Jesús. Eso lo pruebo muy claro en mi libro El Misterio Escondido y ya he dado pláticas al respecto. Pero ahora voy a aclararle nuestra raíz hebrea. ¿Creo yo en nuestra raíz hebrea? Sí. No, pero que usted dice que Israel ya no cuenta ni nada. Es que Israel no es la raíz hebrea. Israel viene de la raíz hebrea. Vayamos a que la Biblia nos aclare lo que está pasando. Cuando Lot se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra y llega unos reyes y conquistan y se los llevan cautivos,
Entonces llega un mensajero a decirle a Abraham que se han llevado cautivo a su sobrino. Eso es lo que le voy a leer en Génesis 14:13. Y escuche cómo dice. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. La ley de la primera mención. Cuando se menciona hebreo por primera vez en la Biblia, cuando dicen Abraham el hebreo. Consecuentemente, ¿y qué significa hebreo? En su lenguaje original, uno de más allá, uno que ha pasado de un lado del río a otro, ¿verdad? Pero ¿quién es el primer hebreo? Abraham. Entonces, sí, señores, tenemos nuestra raíz hebrea en Abraham, no en Israel. Está vinculada, bueno, y ahora con toda ayuda que se tiene, le pregunté aquí a la inteligencia artificial, ¿cuál es el origen de el hebreo, ¿verdad? De hebreo. Y entonces esta es la respuesta. Dice, en Lucas 3:35, donde se establece que Abraham descendía de Heber a través de una serie de generaciones. Por lo tanto, Heber es bisnieto de Sem y antepasado de Abraham, formando parte de la línea patriarcal que culmina con el fundador del pueblo de Israel. O sea que el hebreo nos llevaría a Heber, el personaje Heber, y nos llevaría a Abraham, al que literalmente, ahí en la porción de Génesis 14:13, se le llama el hebreo. Entonces, lo primero que queda claro es que hablar de la raíz hebrea nos estamos refiriendo a Abraham. Ciertamente los israelitas llegan a ser conocidos como hebreos, pero por ser descendientes de Abraham. En ese aspecto nosotros también seríamos hebreos en el sentido de venir del mismo Abraham, que es el hebreo original, solo que nosotros por la fe. Israel por la carne, nosotros por la fe. Recuerdes, esto es algo también importantísimo, que no los dos pactos, el de Abraham, que una sola tierra, como el polvo de la tierra es esa descendencia, y el otro pacto, como las estrellas del cielo con Abraham, que son todas las naciones y toda la tierra. Son dos cosas diferentes. Entonces, una es la descendencia terrenal, otra es la descendencia espiritual. Nuestra raíz hebrea ciertamente la estamos respetando en el Padre de la fe, que es nuestro Padre. Pero para que quede más claro ahora, Dios, cuando ya nos ha dado una instrucción clara y específica y no la obedecemos, entonces ya no dice más hasta que se cumpla lo que ya dijo. Y lo que pasó con Abraham, él le había dicho literalmente, vete de tu tierra. No lo hizo por obediencia, pero sí su padre se lo llevó. Se cumplió esa parte. Vete de tu parentela, tampoco lo hizo por obediencia y se llevó a Lot y siguió regresando a sus hijos allá. Pero por un momento se cumplió, temporalmente se cumplió, cuando se pelearon los criados de Lot y Abraham y se separó Lot. Entonces ahí se cumplió esa parte. Y de la casa de tu padre se cumplió literalmente. Por eso es que comienza, como digo, con Abraham, Isaac y Jacob como los de la nueva casa. Si la casa de Taré ya no se menciona. Y la promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición a las naciones y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, de parte de Abraham en este pacto, él tenía que cumplir esos requisitos, pero no los cumplió, como se dice, al pie de la letra. Sin embargo, Dios lo ayudó y circunstancialmente se cumplieron. Pero quedó una cosa sin cumplir. Era la única forma de obedecer la orden de Dios, como dije, era que Isaac se casara con alguna cananea. No se casó con la cananea, sino que se casó con Rebeca, porque volvieron a buscar a la parentela. Y la instrucción era clara, deja tu tierra y tu parentela. Luego, Jacob tampoco cumplió, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob cumplieron con la promesa. Entonces, con el requerimiento. Entonces, ese requerimiento todavía queda pendiente y se han desarrollado ya. Jacob ya tiene 11 hijos. Y todavía no se ha cumplido la promesa. Y teniendo 11 hijos y viniendo de regreso, es cuando el ángel se le aparece y le cambia el nombre a Israel. Note entonces que desde Abraham hasta Jacob, todos son de la raza
original, venían desde de Caldea, ¿verdad? E Israel comienza solo con Benjamín. El único israelita original es Benjamín. Los demás eran de la descendencia anterior. Ahora, ya pues, diciendo eso, me quiero ir a Génesis 38, versículos 1 y 2. Esto es lo importantísimo de entender. Note lo que dice aquí. Aconteció en aquel tiempo, para aclarar, ¿cuál tiempo? El tiempo de que José había sido vendido y Jacob estaba amargado y no tenía consuelo. Y como Judá fue el que dijo, muchachos, no lo matemos, sino que saquémosle el beneficio a esto y vendámoslo. Entonces Judá seguramente se sentía miserable al ver a su padre amargado. Entonces dice, aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Es hasta aquí que se cumple el requisito que Dios había dicho: te multiplicaré allí en esa tierra. Obviamente tenía que ser con una cananea. En la historia de la Biblia, cuando la seguimos, nos damos cuenta que Judá tiene 3 hijos y casa al primogénito con una cananea llamada Tamar. Pero dice la Biblia que el primer hijo es malo y Dios lo mata, y entonces el otro tiene que tomarla como esposa, pero no quiere tener para la genealogía de su hermano, así que también lo mata Dios. Y Judá tiene miedo de darle el tercero, no fuera que se le fuera a morir también, y la manda a su casa y él se hace loco, no da a su hijo. Pero cuando él ya viene de cortarle el pelo, ya la lana a las ovejas, y se lo cuentan a Tamar, ella se viste como solo, simplemente se cambia el vestimenta de viuda y se para ahí, y Judá la confunde con una ramera y se llega a ella. Y entonces de Judá y Tamar, la cananita, nacen 2 hijos y Fares es el principal. Fares es el primer varón que llena el requisito bíblico de ser hijo de padre de allá de Ur de los Caldeos y de una cananita. Fares es el primero de cumplir ese requisito que había puesto Dios. Y dice en Gálatas 3:16, y ahora entienda esto: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Contra todos los argumentos que traten de encontrar a Israel o alguna de sus tribus el cumplimiento de las promesas, no es así. Claramente dice desde el principio de la Biblia que Israel, no, es que no he llegado a un texto que es muy interesante. Primero le aclaro que Abraham tuvo otros hijos, como ya mencioné, eso está en Génesis 25, del 1 al 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medan, Madián, Ixbac y Súa. Pero a pesar de eso, la promesa sería solo a través de Isaac. Recuérdese, cuando se habla entonces de que Israel, por ser la descendencia de Abraham, tendría que decirse lo mismo de todos estos hijos, porque ya vimos en el estudio anterior, como lo comencé, mejor dicho, en el capítulo anterior, como lo comencé, que Israel no era la voluntad de Dios, que 4 veces mencionó que se hiciera Moisés a un lado, que los iba a quitar de en medio. Entonces, Israel tiene todo lo que tiene porque el metido de Moisés se interpuso entre él y Jehová, y por eso los tuvo que soportar. Pero al final vimos que hasta mismo Jesús nos declara que esa generación recibiría toda la condenación desde el justo Abel hasta el tiempo de ellos. Entonces, así como Jacob tuvo 12 hijos, pero al trazar la genealogía de Cristo, leemos en Mateo 1, versículos 2 y 3. Abraham engendró a Isaac, no se mencionan los otros. Isaac a Jacob, no se menciona Esaú. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. El único que se menciona por nombre es Judá, porque ahí es donde va la línea de Dios, y sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara.
No se mencionan los otros 3 que tuvo con su esposa anterior. Fares engendró a Esrom, no se menciona a Sara, y Esrom a Aram. Claramente, de Jacob en adelante ya no se nombran los otros hijos, solo Judá. De igual manera, no se nombran los hijos de Judá con su esposa, sino que pasa de lleno a Tamar, y de los 2 se continúa con Fares. Y es del linaje de Fares que vendrá el Cristo. Pero primero pasará por Rahab, la cananea, y Ruth, la moabita, cumpliéndose así que la simiente de la mujer tiene raíz hebrea, pero no por Israel, sino por la promesa a Abraham, el hebreo, y por medio de Judá, el primero en cumplir la comisión dada a Abraham. Por lo tanto, nuestras raíces hebreas no tienen nada que ver con Israel. Las claras condiciones que Dios puso para bendecir a Abraham y hacerlo heredero de la promesa tan solo se empezaron a cumplir con Judá y Tamar, ambos gentiles, pues ninguno de los 2 tenía sangre israelita, ya que Israel viene hasta Benjamín. Además, Dios es inmutable y justo, hizo una promesa a Abraham y la cumplió. Génesis 12:2. Y haré de ti, Abraham, una nación grande. Esa es Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 46:3 dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Eso es hablándole a Jacob. No temas descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti, Israel, una gran nación. Oh, mire, Abraham le dijo una nación grande y a Jacob le dice una gran nación. Es la misma. No. No se puede hacer una gran nación a un hombre y una gran nación a otro hombre que sean la misma. ¿Qué es lo que está viendo aquí? El reino en misterio. Y en el mismo grupo van las 2 familias. Las estrellas del cielo, que es la descendencia de Abraham, y la descendencia de Israel, que es la descendencia como el polvo de la tierra. No se pueden hacer. La diferencia es que de Israel se hará y se hizo una gran nación, y de Abraham todas las naciones de la tierra. Me regreso entonces ahora al punto final para ir aclarando. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob cumplieron la condición de casarse con una cananea. Pero como Dios está enderezando sus pasos, llega Judá, que ya lo leí, y tiene esa relación, y Fares es el que viene. Ahora note esto, para que quede claro el punto entonces de la descendencia de Abraham, y nuestra ascendencia y nuestras raíces hebreas. Ezequiel capítulo 16, versículo 3. Lo repito para que lo apunte porque lo tiene que ver usted mismo. Ezequiel 16, versículo 3. Le dice Dios hablándole a Israel: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. El origen gentil del pueblo de Dios en la descendencia de Abraham a través de un amorreo y una hetea. No tiene ningún origen israelita. Israel viene de uno de las descendencias, pero la promesa a Abraham continúa con los gentiles. El origen gentil de Israel continuó hasta Jacob y sus 11 primeros hijos. Benjamín fue el inicio de los israelitas, y por el hecho de seguir juntas las 12 tribus y casarse solo entre ellas, eventualmente todas las futuras generaciones fueron israelitas, excepto una, la de Judá, que mantuvo su descendencia gentil. Y sigue diciendo Ezequiel en los versículos 16, en el capítulo 16, versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Le está hablando a Israel. Note lo que le está diciendo. Tu hermosura era perfecta. El pueblo de Israel. No, sigue esa es la mitad del versículo. La otra mitad dice: era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Israel no tenía mérito alguno, ni hermosura alguna, excepto lo que Dios puso en él para cumplir su propósito. Esa fue la forma entonces en la que se cumplió lo que Dios había dicho, y que Pablo aclara cuando dice:
Las profecías a Abraham fueron hechas a Abraham y a su simiente en singular, la cual es Cristo. Y Cristo no viene de Israel, Cristo viene de Fares. Cristo no tiene sangre israelita, Cristo tiene sangre gentil. Por lo tanto, dice las Escrituras, los gentiles esperarán en él. Y es por eso que en el capítulo 11 de Romanos, precisamente Pablo le dice a los gentiles, un momento, señores, yo soy apóstol a ustedes los gentiles y voy a honrar mi compromiso. Y les voy a hablar esto para que ustedes no se vayan a creer la gran salsa, ¿verdad? No se crean superiores a Israel. ¿Y por qué le está diciendo para que no se crean? Porque tenían los elementos para hacerlo. Ellos son, nosotros los gentiles somos el pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. No somos un paréntesis en la historia de Israel, no somos la sucesión de Israel, no. Somos el plan original de Dios. Y prueba de ello es que el Cristo, el Mesías, viene a través de la raíz hebrea, donde está también la llamada ramera de Jericó, pero ella es parte de la ascendencia de la que viene Cristo. Y más adelante Boaz se asa con una moabita. ¿Ven? Entonces los gentiles están en la línea de Judá, y de la cual viene David, de la cual viene Cristo. Así que, aunque, ahora, una vez más, como la religiosidad de la iglesia que no estudia y no toma la palabra tal y como está, sino que la anda interpretando a su manera, cada vez que no encaja con su doctrina, pelean con uno y uno es uno que está atacando a Israel y todo lo demás. Así que hablemos de Israel actual, hablemos del Israel actual. Estamos agradecidos con el Israel. No solo por haber sido, aunque fue rebelde y todo, lo que Dios soportó con paciencia para traer al postrer Adán, ¿verdad? El que habría de librarnos. Pero estamos agradecidos como nación. Guatemala tiene una gran razón para tener una gran estima, un gran amor, un gran aprecio, una gran gratitud a Israel. Porque como naciones, Israel nos ha apoyado grandemente. Y su ayuda y su pacto, por así decirlo, para con Guatemala es grande desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, definitivamente somos pro-Israel. ¿Por qué? Porque Dios les dio la tierra. Punto. Ahí está clarísimo. A esta nación te daré esta tierra. Vaya. Pero en cuanto al evangelio del reino, Israel no era parte original del plan. Desde el principio era la línea de los gentiles a través de Fares. Eso está ahí en la Biblia, por favor, ustedes que están tratando de que cuando nos hablan de nuestra raíz hebrea, ustedes no hablan de nuestra raíz hebrea, ustedes hablan de una raíz israelita. La nuestra no es israelita, la nuestra es hebrea. Y va al primer hombre llamado Abraham, llamado hebreo en la Biblia, al Abraham, que es el padre de nosotros, los que somos de la fe. Y su genealogía no es israelita, es gentil, tal y como está escrito en la Biblia. ¿Cuál es la razón de decir todo esto? Para tirarle duro a Israel y que no. Pablo dijo, no estén haciendo nada para sentirse superiores a Israel, sino que a quienes está hablando Pablo es a los gentiles. Ahora, hablándonos a nosotros, los cristianos gentiles, y desde luego lo de la raíz en Romanos 11 es la misma raíz, la cual es Cristo, y de ahí viene Israel, pero también ahí fue injertada la iglesia. La iglesia no es injertada en Israel, la iglesia es injertada en Cristo, en la raíz. Y tengo todos los textos, se los leí en mi libro de El Misterio Escondido, mostrando todo esto que estoy diciendo ahorita. No son palabrería, todos los versículos se los demuestro uno tras otro, porque escrito está. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, regresando ya a nuestro tema principal, si se humillare mi pueblo. No está hablándole a Israel. Israel no tiene nada que ver
la necesidad de humillarse ante Dios en el sentido de cumplir esta promesa. Tiene que humillarse ante Dios en el sentido de que rechazaron al Mesías y que no hay otro camino para volver al Padre sino por Cristo Jesús. Ellos se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Y si los amamos de verdad, ya no debemos de estarles apoyando en su engaño, en su autoengaño, en la mentira que están creyendo de que ellos son el pueblo de Dios. No lo son. Nunca lo fueron. Simplemente que Dios mantuvo fiel su palabra y soportó con paciencia los vasos de ira hasta que vino el verdadero Cristo. Entonces regresemos a los cristianos. Estamos como estamos en nuestras naciones. ¿Por qué? Porque el pueblo verdadero de Dios es un irresponsable. Es uno que es como cuando dijo el Señor, cuando venga el Señor y encuentre al mayordomo haciendo otras cosas que no le competen y que esté descuidando la viña. Así está la iglesia ahorita. La iglesia está haciendo cosas que no le competen. Esas son cosas secundarias. Lo que le compete es proclamar el reino de Dios y establecer varones que hagan la justicia y juicio tal y como lo enseñan las Escrituras. Y esos que están diciendo somos apolíticos y no nos metemos en política porque la política sucia, están yendo totalmente en contra de la palabra de Dios por su ignorancia. Y quisiera decir, como Pedro le dijo a los judíos después de que oyeron su palabra, pero entiendo, hermanos, que lo hicieron por ignorancia y también por la ignorancia de sus líderes. Es cierto, ellos lo hicieron por ignorancia porque el misterio no había sido revelado. Pero ahora, iglesia, la actitud actual en la que estamos no es por ignorancia, es por desechar la verdad. Porque ustedes, les he rogado, les he pedido, ahí están las pruebas, ahí están los textos, si están equivocados. Si no estoy leyendo el escrito, está como está. Si no estoy siguiendo la cronología bíblica como está, entonces redargúyenme, para que yo ya no siga engañando a la gente. Pero si lo que les estoy leyendo es verdad, no sean cabezas duras, rebeldes. Porque lo que Dios dice que es la única condición para que Él venga. No hay señales, porque los tiempos finales ya pasaron. Los tiempos finales eran para el pueblo de Israel. El problema de traer la simiente de la mujer. Venida la simiente de la mujer, se acabaron la tribulación y todo eso fue en el año 70. Pero ahora lo que hay para la segunda venida de Cristo es una condición. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De manera que Jesús está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso lo dice Hebreos, no lo digo yo. Estoy citándole la Biblia. Jesús está sentado esperando. Ustedes pueden pronosticar que se cumplieron las señales, que la luna roja y todo lo que les dé la gana, pero no viene mientras no se ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No endurezcamos nuestro corazón ni nuestra cabeza. Démonos cuenta, hemos sido engañados. El enemigo ya fue juzgado, ya fue vencido. Dice que se sentó el juez, los libros fueron abiertos y que entonces se encontró culpable al enemigo y fue arrojado fuera y ya no se le halló lugar más en el cielo. Pero falta que la iglesia haga su parte. Jesús ya hizo la suya. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, esta primera parte, esta introducción que fue necesaria antes de entrar a estudiar el texto de Primera de Crónicas 7:14, es que el pueblo al que Dios le está hablando es la iglesia. Es a nosotros los cristianos. Si se humillare mi pueblo, somos el pueblo de Dios. Comencemos por arrepentirnos de haber sido negligentes y descuidar la obra que a nosotros compete. No al Israel terrenal, a nosotros compete. Y proclamar el reino de Dios. Comencemos por allí. Y voy a seguirle entonces ya la semana entrante. Seguimos con el texto de Primera de Crónicas. Pero por ahorita nuestra raíz es hebrea porque nos lleva a Abraham, el gentil. Y tal como dijo Ezequiel que le leí, ¿verdad? Tu padre era un arameo y tu madre tea. No hay nada de israelito en tu genealogía, iglesia. En Israel, el verdadero Israel, el Israel de Dios. Y bueno, lo dejamos aquí.
ahí están los textos, preguntas, comentarios y sigamos adelante.